está pasando en el mundo? El presidente de Ucrania llega a la cumbre del G7, reunión de las 7 potencias más poderosas del mundo, pide material bélico para hacerle frente a Rusia, así refuerza las fuerzas militares de Ucrania, aviones de combate para recuperar y defender las tropas que avanzan, así podrán hacer retroceder a las fuerzas de Rusia. Este conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando cada vez más países están involucrando y no dejarán que Ucrania sea una victoria de Rusia. La cumbre en Hiroshima, Japón, están planeando más sanciones a Rusia y sacarlo del sistema financiero internacional. Esto le causaría graves consecuencias a su economía. Estados Unidos entrenará soldados de Ucrania con aviones de combate F-16. ¿Qué reacciones tendrán estos anuncios en Rusia? Ya dijo Vladimir Putin que si este material que mandan a Ucrania afectara su territorio, habría graves consecuencias. El presidente de Ucrania nunca había viajado tan lejos en Japón desde que comenzó la guerra con Rusia, pero es muy importante esta cumbre para no aprovecharla. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. La llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al G7 acapara la atención de la cumbre en Japón. Zelensky mantuvo conversaciones con los líderes de las democracias más poderosas del mundo que han endurecido sus sanciones contra Rusia. Zelensky califica la decisión histórica, ese apoyo de Estados Unidos al plan de entrenar a pilotos ucranianos con cazas F-16 en colaboración con países aliados. En una declaración conjunta, los líderes internacionales piden a China que inste a Rusia a poner fin a la guerra y a la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania. Desde que se iniciara la invasión rusa, Zelensky nunca había viajado a un lugar tan alejado de Ucrania, pero la reunión en Japón con el G7 era demasiado importante como para desaprovecharla. Nada más aterrizar en Hiroshima, Zelensky declaró que esperaba mantener reuniones importantes con socios y amigos de Ucrania y que la paz en Ucrania estaba cada vez más cerca. Antes del arribo de Zelensky, el G7 ya había anunciado nuevas sanciones contra Moscú. Estados Unidos fue incluso un poco más allá y acordó que sus aliados podrían suministrar a Ucrania aviones de combate F-16 y adiestrar a los pilotos, siempre y cuando estos no atacaran objetivos en Rusia. Para Zelensky se trata de una decisión histórica. Y agradeció al presidente francés Emmanuel Macron por apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania con nuevas capacidades aéreas. Hemos hablado mucho de una futura alianza de aviones de guerra y quiero darle las gracias a usted y a todos los socios por esta decisión y la cuestión del adiestramiento. Es realmente muy importante. Zelensky se reunió también con otros líderes mundiales, entre ellos la italiana Giorgia Meloni y el británico Rishi Sunak. El presidente ucraniano también se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi, invitado al G7. Es el primer encuentro entre ambos desde la invasión rusa. Zelensky pretende lograr que Modi apoye su plan de paz. Hasta ahora, India se negó a condenar la invasión pese a las presiones de Ucrania y de los miembros de la OTAN. ¿Y va a haber algún cambio ahora? Vamos a hacer un primer balance de esta gira internacional de Zelensky. Conectamos en Berlín, la ven, con la analista política y experta en relaciones internacionales, Alexandra Sitenko. Alexandra, ¿cómo valoras la visita de hoy de Volodymyr Zelensky a la cumbre del G7 en Hiroshima? ¿Y qué significado le das y tiene esta gran ofensiva diplomática? ¿Cuál va a ser el resultado? Buenas noches. Bueno, primero creo que lo que hay que considerar es que hemos escuchado desde el otoño del año pasado a varios funcionarios ucranianos decir que Ucrania quiere ganar la guerra este año, ¿no? Según algunos en verano, según otros en otoño. Actualmente la posibilidad de que eso realmente pase es muy baja, pero existe la intención para este año de tratar de recuperar todo el territorio que sea posible. Para eso, evidentemente, hasta ahora le faltan recursos a Ucrania y es por eso, por ejemplo, Rusia tiene hasta ahora una enorme superioridad aérea. Es por eso que el presidente Zelensky viajó a los países occidentales para conseguir más ayuda financiera y más ayuda militar. Lo que aún más importante, en mi opinión, es que al mismo tiempo Kiev está lanzando una ofensiva diplomática en el sur global. Por ejemplo, tiene planes de abrir embajadas nuevas en casi 2 decenas de países, solo en 10 países de África y también en países como Malasia o como Guatemala,
Pues, ¿qué está detrás de esto? Detrás de esto está el intento de recabar más apoyo internacional, más apoyo mundial en su lucha contra la invasión rusa. Y en ese contexto se ve, por ejemplo, también la participación de Zelensky en la cumbre árabe y sus encuentros con Modi y también con Lula de Brasil en Hiroshima. Vamos a hablar un poco más de esos apoyos que me comentas tú también y de recabarlos. ¿Qué nueva perspectiva militar crees que se abre al conflicto con esa decisión de Estados Unidos de capacitar a pilotos para cazas de combate y con ello la posible entrega de aviones de combate F-16? ¿Cambia esto las cosas? Bueno, primero yo creo que esa decisión apunta a un posible escenario de que los Estados Unidos van a expedir licencias de reexportación a otros países como Dinamarca, como Países Bajos, como Bélgica, que disponen de los aviones F-16 y están dispuestos a proporcionarlos a Ucrania. Parece que el presidente Biden está dispuesto a hacerlo. Yo veo menos la posibilidad de que los Estados Unidos vayan a mandar sus propios aviones que tienen, aunque tampoco es imposible. Sobre las perspectivas, los pilotos ucranianos primero van a necesitar entre unos 4 y 6 meses de formación en estos aviones. Y yo creo que si antes de eso no se produce ningún giro decisivo en esa guerra, por ejemplo en el marco de la contraofensiva ucraniana anunciada, entonces la incorporación de esos aviones en la guerra nos va a llevar a otra escalada en esa guerra y lamentablemente, es mi opinión, cada vez nos acerca al umbral nuclear, porque Rusia no se va a dejar disuadir, aún menos ahora que acaban de alcanzar una victoria, que acaban de tomar la ciudad de Bakhmut después de meses de combates intensos. Y además el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos ya dijo claramente que Rusia lo va a tener en cuenta, que lo perciba como una escalada y que tiene todos los recursos, sin embargo, para alcanzar todos sus objetivos en esa guerra. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Ucrania llega a la cumbre del G7, reunión de las 7 potencias más poderosas del mundo, pide material bélico para hacerle frente a Rusia, así reforzar las fuerzas militares de Ucrania, aviones de combate para recuperar y defender las tropas que avanzan, así podrán hacer retroceder a las fuerzas de Rusia. Este conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando cada vez más países se están involucrando y no dejarán que Ucrania sea una victoria de Rusia. La cumbre en Hiroshima, Japón, está planeando más sanciones a Rusia y sacarlo del sistema financiero internacional. Esto le causaría graves consecuencias a su economía. Estados Unidos entrenará a soldados de Ucrania con aviones de combate F-16. ¿Qué reacciones tendrán estos anuncios en Rusia? Ya dijo Vladimir Putin que si este material que mandan a Ucrania afectara su territorio, habría graves consecuencias. El presidente de Ucrania nunca había viajado tan lejos en Japón desde que comenzó la guerra con Rusia, pero es muy importante esta cumbre para no aprovecharla. China lanza duras advertencias a las naciones poderosas del G7 de forma contundente, rechaza las amenazas contra China y nunca podrán detener el desarrollo económico y la influencia que tienen las regiones que realizan acuerdos comerciales. Determinaciones que se llevaron a cabo en Hiroshima, Japón, del G7, y dijo: China no está dispuesta a tolerar la hegemonía descarada de Estados Unidos. Estados Unidos trata de debilitar con sus políticas a otras naciones por medio de la intimidación que realiza. Nunca detendrá el desarrollo de China. Dieron una dura advertencia a Estados Unidos y los demás países del G7. Por medio de estas políticas tratan de desestabilizar las regiones del mundo a su conveniencia. Te invito a ver el video. Mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Occidente, que pagará muy caro por tratar de gobernar al mundo de manera hegemónica y descarada. Revela al mismo tiempo todas las políticas de Estados Unidos. Putin menciona que esta década será muy importante desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quiere gobernar de manera solitaria, pero lo intenta desesperadamente. La mayoría de los pueblos del mundo ya no lo van a aceptar y Estados Unidos quiere manipular a todos con sus políticas erróneas que no van en ninguna parte. Piensa que nadie se pondrá en su contra de las decisiones de la Casa Blanca. Rusia trató con Occidente y la OTAN de llevarse bien, pero cuando querían avanzar más en los lazos de cooperación y paz recibieron un rotundo no y entendieron la complejidad de la política que lleva Occidente y obtuvimos más tensiones en nuestras fronteras por la expansión de la OTAN. Que quede bien claro, no vencerán a la madre Rusia, pagarán un precio muy alto, nunca debilitarán a Rusia para llevar sus objetivos expansionistas. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.